Bueno chicos, bienvenidos nuevamente a Ciudad de Rol. Hoy nuevamente traemos un podcast. Esta vez vamos a tratar el tema de los jugadores. ¿Cómo tratarlos? ¿Cómo llevarlos? ¿Qué tanto tiempo ofrecerle? Eh, y bueno, todo lo que tenga que ver con ellos, ¿no? También vamos a hablar un poco sobre esa perspectiva dentro de los mismos jugadores. ¿Cómo le gusta a un jugador que lo traten? ¿Qué tanta libertad le gusta que le den? Etcétera. Entonces, vamos a repasar a los integrantes que tendremos la noche de hoy. Uno de ellos es Lucifer. Lucifer, por favor, preséntate. Hola, buenas noches. Soy Lucifer, máster de anime. Y Ok, perfecto, Lucifer. Empecemos a tratar el tema con algunas preguntas concretas. sí, Ok, perfecto, Lucifer. Empecemos a tratar el tema con algunas preguntas concretas. ¿Qué tanta libertad le sueles dar a tus jugadores cuando estás mastereando una partida? yo usualmente siempre tengo la, como el pensamiento de que mis jugadores, ellos son todo. Así que básicamente mis mundos son un sandbox. Ellos van a donde quieran ir. Ellos van donde se les dé la gana. El tiempo demoran lo que quieran. Ellos tienen en mis partidas completa libertad. Es un mundo abierto para ellos. Pueden ir al lugar que quieran y a donde quieran. Simplemente en su camino les voy poniendo los diferentes obstáculos. Pero nunca pongo limitantes de solo una ciudad o solo un país o nada. Ok, pero la libertad requiere tiempo muchas veces, requiere turnos extensos. ¿Qué tanto tiempo le sueles dar tú a tus jugadores para que lleven a cabo sus actuaciones, sus interpretaciones, sus turnos como tal? ¿Pones un cronómetro? ¿5 minutos? ¿3 minutos? ¿10 segundos? Y Usualmente, dime lo que vas a hacer o no haces nada. Dime cómo lo llevas. usualmente lo que hago es simplemente narro el escenario, el dónde están, cómo está ahí y les doy paso de que ellos narren, ellos hablen entre ellos, se metan en su inmersión, siendo sus propios personajes. El tiempo que ellos quieran. Si quieren tener una conversación súper larga de 1 hora, sus juegos lo pueden hacer. Por mí, la historia no se va a detener y la historia va a seguir avanzando en su debido momento y pondré lo que tenga que. Solo simplemente les doy su total libertad. Si ellos quieren hablar, si se quieren mover, si quieren ir hacia donde los en tanto turnos a batalla, dentro de batalla, ya es un poco más específico porque tiene unas ciertas limitantes de acciones o cosas que pueden hacer durante el turno. Más allá de eso, no pueden hacer más. Así que usualmente los son muy. Ok, ¿y cómo llevamos entonces cuando hablamos de la temática sandbox, donde los jugadores suelen separarse? Ya no hablamos de que es un solo grupo, sino que uno está en Berlín y el otro en París. ¿Cómo hacemos cuando Justamente, las temáticas que tocan los jugadores a la hora de llevar sus turnos son individuales y solamente de su interés? justamente eso que me habla. Está pasando en la partida principal que yo tengo. La llamaron la Civil War porque salieron estaban festejando en una ciudad y hubo uno de sus enemigos que destruyó la ciudad y empezó a hacer caos y ellos tuvieron que salir corriendo. Unos dijeron que tenían que ir, devolverse por el camino que habían venido porque hacia allá ya habían visto lo que había allá y era muy posible de que allá estuviera bien. Y los demás
como tengo 4 jugadores, 2 de ellos pensaron devolverse por el mismo camino y los otros 2 se fueron hacia una costa, hacia otro lugar completamente nuevo para conocer nuevos rumbos. Y literal se dividieron. 2 se agarraron para un lado y 2 hacia el otro. Y ellos mismos me dijeron, no quieren saber lo del otro grupo. Así que yo, mis partidas, la partida la divido en justamente la mitad. Un grupo lo les roleo solo para ellos lo que ellos viven. Y a los otros 2 completamente por separado. Y ninguno de los 2 grupos saben lo que vive el otro grupo. Para que sea completamente coherente. Que ninguno sabe de verdad lo que está viviendo el otro. Y están así, y completamente divido mis tiempos, divido lo que es para darle completa libertad. Ellos creen que de verdad tienen completa libertad. Pero si digamos un enemigo está en una cierta zona y ellos dicen no voy a pasar por ahí, fácil, muevo el enemigo para este otro lado. Y ya la historia en ningún Ok. momento se va a detener. Y ellos creen que tienen libertad, pero siempre uno lo va a manejar. Ujú. Bueno, sí, también depende un poco de la dinámica que uno quiera llevar en su partida, ¿no? Otra estrategia que también he escuchado mucho es simplemente que cuando es una temática sandbox, los demás jugadores que no tienen el turno disfrutan del espectáculo que lleva a cabo el jugador que sí tiene el turno. Entonces, esa es otra forma de llevarlo, pero depende de lo que quiera el máster, cómo lo quiera llevar, y usualmente eso se lleva a cabo, se decide en la misma partida, cuál tú creas que sea la mejor decisión. Pero bueno, pasemos a la otra pregunta. ¿Piensas tú que existen mejores o peores jugadores? Sí, completamente. Pienso que jugadores pueden llegar a mejorar, pero siempre va a haber uno mejor que otro. Siempre, tanto como en su interpretación, en su manera de cómo sentirse, cómo vivir su personaje, hasta la manera de cómo utiliza sus habilidades, cómo ve el mundo, cómo se mueve y todo lo que hace. Siempre ahí va a haber jugadores que son mejores que otros, pero que uno sea mejor que otro no lo hace más indispensable que ningún jugador. Todos son igual de importantes y igual de útiles para la partida. Todos son únicos y especiales. Así que siempre, por más mal que pueda llegar a utilizar un personaje, siempre yo trato de aconsejarlos cómo mejorar, eh, cómo manejar bien a su personaje, tanto habilidades como interpretación, como cualquier aspecto. Ok, y antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿qué pasa con aquellos jugadores que tienen pasión, tienen imaginación, de verdad quieren jugar rol, pero son un poco lentos de mente o son muy introvertidos, no les va bien esto lo que vendrían siendo las sociales, son más de matemática y entonces al momento de expresar romanticismo, de expresar heroísmo, se les traba un poco la lengua, ¿no? Y bueno, no pueden ser todo lo dramático que uno quisiera que fuera. Entonces, ¿cómo tú tratarías a estos jugadores o cómo piensas? ¿Has tenido jugadores similares? Sí, justamente hace un tiempo tuve un jugador, un chico que era bastante, muy tímido, casi no hablaba. Nosotros nos solíamos reunir antes de las partidas o después, hablar entre nosotros de diferentes cosas y muy poco hablaba y en las partidas casi no interactuaba mucho y a la medida que iba pasando el tiempo, juntar tanto jugadores experimentados como nuevos le da paso a que ellos también comprendan cómo debe hacerlo bien, tome un poco más de confianza. En grupos de rol pequeños es mejor porque se tiene una interacción más personal con jugadores, como más que hay un grupo pequeño es más unido. Entonces da paso que él tenga un poco más de confianza, da, da que puedan tener bien cómo hacerlo, se le dice la manera como podría llegar a interpretar mejor el personaje.
dándolo ese voto de confianza, que siempre se sienta bien. Y al hacerlo sentir bien, él va a empezar a tomar cada vez más confianza. Y así es como se logra que un jugador que jamás ha roleado en su vida, que le dé pena, a que llegue a ser un muy buen rolero, un muy buen actor de voz, por decirlo así. Perfecto, perfecto. Ahora, según tu experiencia, Lucifer, sea mucha o sea poca, ¿cuáles son los tipos de jugadores con los cuales te has encontrado a lo largo de tu vida en este mundillo del rol, ¿no? Vale, hay una cierta cantidad que se conocen por siempre. Hay un jugador que es uno de los que personalmente en ciertas ocasiones me suele llegar a molestar un poco, que es el que toma todo en broma. Todo es un chiste, todo, así el personaje esté en un momento muy serio, muy de acción o de terror profunda. Todo siempre es con frases de chiste, frases muy de cliché, muy de esto. Entonces siempre, usualmente siempre hay alguna persona así. Entonces, personalmente son uno de los personajes que no, uno de los jugadores, no son de mis favoritos, pero igual están a veces unos como los que buscan, a pesar no se concentran nada en el ser de su personaje, sino en el adquirir más y más habilidades y estar lo que se llama más roto posible. Hay tanto personajes que le meten más a los sentimientos, más al cariño de su personaje, no tanto habilidades. Hay bastantes tipos de jugadores que uno se puede llegar a encontrar, pero uno de los que más me gusta, de los que más le tengo aprecio, es el que, precisamente el último que nombré, el que le mete más cariño a su personaje, el que le tiene como un lore atrás de toda la historia, un pasado, una personalidad, sentimientos, todo eso, es esa manera de lograr un personaje de esa manera es muy lindo. Y cuando se logra como una profundidad de un personaje, es algo que marca bastante, tanto para el jugador como para el máster. Ok. Y bueno, también es interesante saber cómo tratar a esa clase de jugadores un poco más, digámoslo así, renegada, ¿no? Esa clase de jugadores que de verdad nadie quiere encontrarse. ¿Cómo tratarías tú, Lucifer, a un jugador agresivo, grosero o falto como tal de sentido común? Uf, pregunta un tanto complicada. Y usualmente yo siempre de primeras trato de empatizar con mis jugadores, de llevarlos de una manera, hacerlos pensar que, como de que sientan en confianza, como, mira, el rol es de esta manera, se maneja así, debes tener cuidado con lo que haces, el respeto, el sentido común, el que lo que en verdad harías en ese momento, si a mi opinión llega y está demasiado molesto, hace cosas que ya están fuera de rol, a mi parecer es un momento para que el máster ponga un alto y es el decir, cálmate, porque las cosas no son. Hay muchos jugadores que se sienten y dicen que por ser el jugador tienen más derecho que el máster, porque sin jugadores no, el máster no puede hacer partido. Y no, todos son completamente importantes. Entonces, el, ni el máster se debe creer más que el jugador, ni el jugador más que el máster. Todos son iguales y simplemente es diversión, es, es completamente, no sé, bueno, eso, es diversión pura, así que sí que simplemente es pasarla bien. Bien, bien, bien. Bueno, Lucifer, gracias por tu participación. Han A sido las cinco ustedes. preguntas
predispuestas ya para preguntarle a cada quien. Ahora pasemos a ver la opinión de otro de los participantes. Blaze, tú eres el siguiente. Preséntate, por Ah, favor. buenas noches, soy O bueno, Blaze. ya tú te habías presentado, ¿no? Entonces, Ah, sí, ya sí, la gente sabrá que tú eres canónico en esta serie. sí, 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 ya he participado en otros podcasts. Pero igual, buenas Oh, noches y gracias por la invitación nuevamente. bueno, Blaze. ¿Qué tanta libertad tú le sueles dar a tus jugadores? Ah, bien, frente a mis jugadores y bajo mi experiencia, tengo que decir que la libertad, desde mi perspectiva como jugador y la poca perspectiva que tengo como máster, tengo que decir que la libertad de los jugadores es primordial. Es decir, que el jugador sienta que tú creaste un mundo para ellos, que sus decisiones son las que influyen y están creando el mundo a esta medida, y que por supuesto, pues ellos son los que están desarrollando tu historia, son los que están desarrollando el setting, el juego que tú creaste para ellos. Entonces es como primordial darle esa libertad. Principalmente creo que influye lo que es una historia, el cómo tú aplicas el modo historia que vas a ponerle a tu historia, la que le da ese juego a los jugadores de libertad, o al menos esa apariencia, porque tú puedes usar un modo de contar historias de nodos, esta en la que cierto punto desencadena en otro acontecimiento, pero este acontecimiento al mismo tiempo está enlazado con un acontecimiento separado que tú ya tenías predispuesto. ¿Esto qué crea? Que aunque los jugadores parece que están yendo por su propio camino y están llevando sus propios rieles en su vida, en su historia, la que quieren contar en tu juego, al mismo tiempo tú también los estás encasillando, ¿me entiendes? Manteniéndolos en tu espacio, en el espacio que tú creaste para que ellos desarrollen esa historia. Ujú. Y de hecho, ni siquiera formatos que uno consideraría tan avanzados como el mismo Sandbox tienen una libertad propia. Siempre el narrador mueve los hilos para que los jugadores se peguen a ellos, o sea, queden atrapados en esos hilos y puedan sentir el mundo que uno estableció. Pues yo puedo hacer una ciudad gigante y puedo poner un NPC aquí, otro allá, otro acá, pero si no los muevo, si no hago que los jugadores lo vean, diciéndoles cosas como que sientes que hay algo en esta casa, ves a un personaje que ya tú creaste haciendo tal cosa, recibes una carta y haces y creas una conexión con ellos, o sea, haces que ellos vayan hacia esas cosas que tú creaste. El sandbox, no importa que tú le hayas dedicado 2 años a escribir personajes y escenarios, nunca lo van a sentir porque el máster siempre tiene que mover los hilos, la partida no se mueve sola. Entonces, Blaze, ¿piensas tú que existen mejores jugadores que otros? Yo, en primer lugar, voy a responder que no, no existen mejores jugadores que otros, pero creo que sí hay que segregarlos de una forma muy general, que creo que es algo básico para iniciarse en el mundo del rol, y es simplemente tener la actitud de querer venir a jugar rol. Ahí se separan los dos jugadores. O sea, si tú es fácil sentir cuando alguien viene obligado a jugar, cuando alguien viene simplemente a expectar, a conocer la cosa, o simplemente no está dispuesto completamente a jugar rol. Y se nota a los jugadores que de verdad están conectados, que de verdad, aunque no sepan el sistema, no sepan nada del roleplay, cómo funciona esto, vienen con toda la disposición, vienen con toda la entrega a aprender, a divertirse, a comenzar a conocer este mundo del rol. Y en eso creo que es la única forma que se puede segregar los jugadores entre mejores, aunque no me parece la categoría adecuada, pero sí es como se deben segregar los jugadores. Es decir, cualquier jugador puede ser el mejor, eso no importa, pero es un jugador en el momento en el que le mete todo su empeño o al menos muestra el interés suficiente en desarrollarse, en desarrollar el juego y el setting que el máster le haya puesto para que se divierta. Ok, es un buen espejo, ya que es un poco la inversa de la opinión que dio Lucifer. Pero bueno, opiniones distintas, ambas posiblemente válidas también. Y bueno, dime, para hacer sentir a un jugador metido en tu partida, usualmente se necesita invertir cierta cantidad de tiempo para que el jugador pueda mover
a su personaje, pueda decir qué siente, pueda decir qué hace y pueda interactuar con el mundo. ¿Qué tanto tiempo barra protagonismo, barra como lo quieras ver, le das a tus jugadores de manera individual? Ah, bien, yo voy a hablar un poco, primero mi opinión y un poco una estrategia que he visto en un máster, el máster Julián, que me parece buenísima, que me parece muy buena para conectar a los jugadores. Y primero hablando de esta estrategia que usa el máster Julián, es que él da un tiempo, más o menos en las pocas partidas que he estado con él, siempre da un tiempo por separado a sus jugadores. Luego comienza a ensarzarlos y ensarzarlos hasta que une las historias. Esto puede ser o mucho más rápido o mucho más lento de que suceda, pero él siempre tiene como un tiempo medido para cada acción en el que se refleja una escena y digamos, los tiempos que se miden pueden estar dispuestos a un cambio de escenario, a un final de una acción, por ejemplo, que luego lo va a llevar a la acción de otro jugador, así estén en lugares separados, en escenarios separados, y que finalmente pues las acciones de estos jugadores van encarrilados a que se junten todos en un mismo escenario, que me parece una estrategia buenísima justamente para que los jugadores no siempre se inicie con la premisa de están los cuatro juntos y pasa tal cosa, sino que se puede iniciar la historia más narrativa, mucho más, digamos, dimensionada, a que se usen muchos escenarios por separados y luego se lleve un escenario en común. Me parece una estrategia buenísima. Por mi parte, pienso que me gusta mucho esa estrategia. Una estrategia que yo utilizaría también sería el de enlazar, por ejemplo, cuando hay escenarios comunes y estamos en un sistema por turnos, en enlazar las acciones de un jugador con las acciones de otro jugador. Es decir, cuando tú estás narrándole a este jugador que pasan tales cosas, le están pasando tales cosas a él, ve a su compañero en tal posición, haciendo que le está sucediendo tal escenario, para que luego le des el pie para que este otro jugador comience a narrar la acción. ¿Ves? ¿Esto qué hace además? Obviamente siguiendo un sistema de turnos, claro está. Es decir, si te estás con el jugador A y es el primero en el turno, pues no vayas a poner al jugador 3, narrarle cómo está pasando con el jugador 3 y lo vas a enlazar con él, sino que nárralo de una vez con el jugador 2 para darle el pie al jugador 2 y que éste siga con su acción y luego resuelve su acción y lo enlazas con el jugador 3 y así sucesivamente. Eso ayuda obviamente a que se tenga un hilo y se pueda llegar, digamos, a un orden de las acciones comunes que puedan estar sucediéndole a los jugadores. Perfecto. Sí, a mí también me parece un buen método, sin embargo, hay que aclararle a aquellos máster, aquellos jugadores que son unos neonatos todavía en esto del rol, que hay muchísimos métodos. Este es uno, es bastante bueno, lo pueden utilizar, pero siéntanse libres de utilizar cualquiera. No hay una manera exacta de hacer las cosas. Entonces, Blaze, ¿cuáles son los tipos de jugadores que te has encontrado según tu experiencia? A tipos de jugadores, muchos tipos de jugadores. En verdad existen eh, los jugadores nuevos, pues se notan mucho más, pero digamos que en los jugadores ya con algo más digamos, calle, de movimiento en el rol, se nota ya como una actitud definida de cómo mueve a sus jugadores. Entonces, por ejemplo, algunos tipos de jugadores que me encantan es los que son más interpretativos. Y se nota, o sea, son estos jugadores que, que pueden hacer voces, que pueden se centran más en crear gestos a sus personajes que los hagan más independientes, más realistas, más individuales del resto de jugadores. Eso me parecen, digamos, los jugadores más geniales, o sea, son como los que más están comprometidos, que muestran más compromiso, digamos, con su historia, con el juego, en venir a divertirse, en jugar rol. Pero también uno se encuentra con otros tipos de jugadores que, digamos, apenas están comenzando y sus interpretaciones pueden ser mucho más planas, pero se nota que, por ejemplo, se concentra más en el sistema y son gente que viene aquí a jugar pensando en cómo funciona su sistema, cuáles son las armas que le estás dando, cuáles son los movimientos que puede utilizar, y es un jugador completamente válido, al igual que este jugador interpretativo, porque él está jugando el rol a su manera y lo juega de una manera en la que él mismo se divierte.
por ejemplo, no sé, el que le gusta echar números y tirar de estadísticas alargadas, está completamente bien porque este tipo se está divirtiendo en medir todos sus ataques, en medir hacer todas estas tiradas de estadísticas y tal vez es lo que él vino a hacer acá en el rol, ¿no? A divertirse con estos sistemas intrincados. Ujú. Y sin embargo, también opino que el máster tiene cierta libertad a buscar cierto tipo de jugadores que ellos crean, que él crea más convenientes para su partida. Es decir, que si él quiere jugadores que sean más interpretativos con sus personajes, pues su crónica así lo requiere, que se sientan en libertad de buscar este tipo de jugadores y obviar un poco aquellos que se vayan un poco más por el sistema. Así como aquel máster que quiera llevar a cabo una partida donde no le interesa mucho la interpretación y solo quiere divertirse, entonces que se sienta libre de que cualquier tipo de jugador entre a su partida. Entonces, para finalizar contigo, Blake, ¿cómo tú tratarías a aquellos jugadores a los cuales yo denomino como, de cierta forma, marginales? Aquellos que son agresivos, groseros o faltos de sentido común. Ah, pues no me he visto nunca como en la situación, tampoco la he vivido, digamos que algún máster le haya ocurrido, siendo yo jugador, en verdad. Pero pienso que una solución válida es la misma solución que en la vida. O sea, si estás en un grupo de personas, es lo mismo que en una sociedad. Las personas saben cómo comportarse. Si esta persona, digamos, es un poco desalineado en lo que está, digamos, como tú dices, agresivo, grosero, pues también puede ser un poco el hecho de que esté fuera de lo que está haciendo, ¿no? Es decir, vienes a rolear. Si tú no quieres venir a rolear, pues entonces, ¿para qué estás aquí? Yo creo que la forma de tratarlo básicamente es afrontarlo en primer lugar. Es decir, la actitud es notable y todo el mundo siente la actitud que tiene esa persona. Si él de verdad no está dispuesto a hacerlo, pues nadie lo está obligando y simplemente es confrontarlo, aclarar las cosas de que a qué se viene, a divertirse, en qué estamos jugando, cómo se juega. Y si no quiere cumplir, digamos, con esas normas internas que uno se hace para divertirse con otras personas, pues fácilmente puede retirarse de la mesa, ¿no? Lo ideal siempre es como afrontarlo, o sea, dejar las cosas claras de lo que se está haciendo en la mesa y si es algo que a él le gusta o no le gusta, y que de una vez él mismo se aclare eso. Perfecto. Muchas gracias por tu participación, Blake. Ahora pasaremos a Damarian. Damarian, creo que ya tú también eres canónico, ¿no? En esta serie de videos. La verdad, solamente he participado en uno y este sí que sería mi segundo podcast. Ok, perfecto. Un personaje del primer capítulo. Está bien, está bien. Preséntate de todas formas. Bueno, Un recordatorio. mi nombre es Camilo, alias Damarian. Damarian porque siempre fue el primer personaje que jugué, así que siempre le he tenido en mi corazón y siempre he tratado de que un personaje mío en algún rol siempre tenga ese nombre y tenga una historia. Eh, Más que todo los roles que yo conozco y en los que me he enfocado son vampiro, o sea, mundo de tinieblas en general, vampiro, hombre lobo y D&D, más que todo quinta edición. Eh, y no. Ok, Damarian. Perfecto. Bueno, vamos a abrir con la primera pregunta. ¿Qué tanta libertad tú le sueles dar a tus jugadores? La verdad yo diría que tal vez sea algo malo o tal vez sea algo muy bueno, pero les doy demasiada libertad. La verdad, cuando yo empiezo a jugar algo, me gusta que ellos empiecen a crear cosas. Me gusta cuando toman las iniciativas para fomentar el ambiente, el rol, que hagan cosas que los hagan felices, que los emocionen. Por eso me gusta mucho que ellos hagan historias, que hagan escritos, les doy cierta experiencia si me dan imágenes, bosquejos, eh, no sé, ambientaciones, o si me dan diferentes historias de cada suceso que pues, está ocurriendo, de lo que está pensando su personaje, o cuáles son simplemente los objetivos de su personaje como tal y cómo los están cumpliendo.
Y cuando se enfocan en esa cosa, yo suelo dar cierto un poco más de bonus como tal. Ok. Pero si les doy demasiado, me gusta los juegos tipo sandbox. eh, y siempre trato de enfocarme hacia donde ellos están yendo. Si deciden ignorar un evento, simplemente ese evento va a ocurrir aún más grande. O cabe la posibilidad también. Usualmente manejo mucho como la ambientación como random. Si ese evento también estaba participando otra gente, esa gente pudo haber acabado con el evento y van a adquirir cierto renombre, cierto prestigio que pues obviamente los personajes no van a tener. Y se va creando un mundo muy diferente. Perfecto, perfecto. Entonces, Damarian, ¿piensas tú que existen mejores o peores jugadores? No pienso eso, la verdad. Pienso que cada persona juega con sus características. Los jugadores son como el mundo. Cada persona tiene su personalidad, cada persona tiene sus formas de ver el mundo, de entenderlo. Obviamente hay personas a las que les tienes que explicar un poco más detalladamente qué significa cada cosa, pero con el tiempo lo van entendiendo. Con el tiempo, o sea, hay jugadores que son muy experimentados o jugadores que simplemente no tienen mucha experiencia. Obviamente también hay jugadores que simplemente no le prestan mucha atención y simplemente quieren jugar a tener poder. No les interesa mucho la historia, pero no me parece que esté algo malo. O sea, generan cierta ambientación hasta cierto momento, claro está. Porque siempre que una persona se vuelve demasiado poderosa, tiendo a cambiar su personaje. Pierde sentido que una persona demasiado poderosa está haciendo una misión con personas que no. Bien, bien. ¿Y cómo manejas tú el tiempo, Damarian? El tiempo que le das a cada jugador. Bueno, la verdad, ahí sí tengo que decirlo, no tengo un sistema para tiempo. No es que yo le dé 5 minutos a uno, 5 minutos a todos. Les doy lo que yo crea que es adecuado darles. Y cuando veo que las cosas están alargando mucho, sí, simplemente dejo pausada toda la conversación y todo el evento en ese momento y paso a otro jugador. Porque, o sea, las personas están acá, se entretienen escuchando tal vez los relatos de otra persona o tal vez simplemente no saben qué camino tomar y si se les da un tiempo para que piensen. Pero me gusta que todos siempre hagan algo. Y si no lo hacen, impulsarlos a que hagan algo o generar un evento aleatorio para que tengan alguna relevancia con la historia. Ya que hay personas que obviamente tienen muy buen nivel interpretativo, otras personas que no tanto, otras personas que simplemente no entienden muy bien qué es lo que están haciendo. O sea, se pierden en la historia y uno tiene que ayudarles y guiarlos en cierta forma. Pero a todos yo pienso que les doy como el cierto tiempo, no podría decirte cuánto tiempo, eso ya depende mucho de lo que yo esté mirando en el momento, pero trato de que todos tengan el mismo tiempo y que se desarrolle de la misma forma en todas las historias. Bien, Damarian. Entonces, ¿cuáles son los tipos de jugadores con los que te has encontrado a través de tu experiencia? Bueno, están, pues que decirte, este sería muy grande. O sea, están los jugadores novatos como tal, las personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo, de lo que están haciendo, tú tienes que guiarlos y explicarles más que todo lo que están haciendo para que se hagan una idea. Si te fuera a definir, están los jugadores que son calculadores, que son los que tratan siempre de tener un plan o alguna cosa. Están los jugadores que siempre quieren ser el líder, que siempre quieren tratar de liderar y mover a las personas. Están los jugadores que solamente buscan el poder, jugadores que si tú no les das una forma de volverse más poderosos o que siempre te están pidiendo cosas, 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 cosas. Eh, Hay jugadores que son demasiado interpretativos, o sea, les encanta interpretar, les encanta generar historias, les encanta generar, y eso te da ideas para generar aún más y incrementar mucho, ¿cómo decirlo?, expandir el mundo como tal, ya que siempre salen algunos comentarios que son muy, muy acertados y uno tal vez nunca lo pensó de esa forma. Eh, no sé, o sea, yo pienso que los tipos de jugadores son como los tipos de personas que existen en el mundo. ¿Y cómo tratarías tú a los jugadores marginales?
a los agresivos, groseros, falto de sentido común, pervertidos, No, no, etcétera. no, no. Ahí, o sea, ahí ya depende de cierto punto, porque yo soy de los que permiten todo hasta cierto punto, como tal. O sea, no le veo ningún problema si tú eres agresivo, si pues maldices o tienes algún lenguaje un poco soez como tal. No, yo no le veo ningún problema, pero, pero cuando ya empieza a afectar a otros jugadores, porque me ha pasado muchas veces, cuando tú empiezas a ya tratar de inútiles a los demás, no como personajes, sino como jugadores, ahí tiene que haber un alto, o se penaliza al jugador, simplemente se le da un ultimátum, y si no cambia, para afuera, porque la verdad, eso es como el cáncer. O sea, eso se riega, se riega, se riega hasta que llega un momento en que la mesa se desbarata y todo termina en ese momento. Ujú, exacto, la pregunta iba referida a los jugadores como tal. Y bueno, igual las he respuesto. Entonces, muchas gracias, Damarian. Has contestado todas las preguntas y has ofrecido una información bastante valiosa. Ahora pasemos al siguiente participante. Ariamis o Falcon. ¿Cómo estás, Falcon? Muy buenas noches, tardes, días, no importa a qué hora vayas a escuchar esto. Bueno, me presento, yo soy Falcon Gaze en el servidor de Ciudad de Rol y soy básicamente un jugador escribiendo una gran historia que muy espero prontamente pueda comenzar a jugar con aquí en el servidor. Y también soy nuevo. Bueno, Ariamis, veo que te llevas bien con las palabras, así que quizás tú seas una persona con bastante potencial para ser el siguiente presentador del podcast, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos Bueno, muchas después. gracias. ¿Cuánto pagan? No mucho, no mucho, ya te digo. Me me Este, satisfago con un high five. Así sea digital, no importa. bueno, Ariamis, creo que tú no eres canon. Entonces, dinos un poco qué masterea, cuántas partidas has mastereado, un poco en muy resumidas cuentas tu experiencia en el rol. Bueno, pues yo comencé con el rol desde más o menos muy temprana edad, alrededor de los 8 o 9 años. Comencé precisamente con Dungeons and Dragons, pero no jugábamos con el manual, sino simplemente cogíamos una hoja, escribíamos, nos inventábamos qué era lo que necesitáramos. Eventualmente, pues ya comenzamos a jugar mucho mejor, con los manuales, con esto, lo otro. Pero mi punto de cambio fue precisamente cuando conocí Vampiro la Mascarada y Mundo Oscuro, que ese mundo es el que me ha enamorado. Lo he jugado desde hace, veamos, ya van a ser unos 17 años y he tenido muy buenas experiencias con él, también muy malas. Por ejemplo, yo, comenzando desde un principio, lo jugamos en el colegio, donde simplemente era a construir guerreros, asesinos, porque si uno no era muy adepto físicamente en ese mundo, generalmente te mataban en la primera sesión. Así era en el colegio, era muy bacano, horrible, nunca lo hagan. Y luego, eventualmente, pues yo tuve mi universidad primero en Nueva Zelanda y ahí conocí un grupo de LARPers, de Live Action Role Playing. Fue bastante eufórico, principalmente porque no entendía nada de lo que estaba pasando. Después estuve en Australia y ahí sí ya tuve digamos, un papel mucho más directo con ser un narrador y ser un jugador. Y
tengo bastantes cosas que decir sobre el LARPing, pero pues creo que ese no es el tema en este momento. Entonces, me voy a remitir a tu pregunta. ¿Qué tanta libertad les he dado a mis jugadores? Bueno, a mí me encanta darles demasiada libertad con tal me den su concepto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si me dicen, no, yo quiero es tener altísimos puntos en físicos, quiero tener las mejores armas y esto y lo otro, y yo, bueno, listo. Pero ¿qué historia me quieres contar? ¿Qué historia quieres que tu jugador, que tu personaje está contando en este mundo? O sea, si él simplemente va a matar y esto y lo otro, eventualmente se le va a perder su esencia, su personalidad. No, no va a ser nada más que simplemente suéltenlo y déjenlo matar. Entonces, digamos, ¿qué es eso en Mundo Oscuro? Es un Schlachta o un Bost. Nada más, solamente un goal de guerra. Eventualmente, pues, cuando tengo jugadores, les pregunto es, ven, ¿qué es lo que quieres contar sobre con este personaje? Miramos bien tu concepto y, digamos, aprendió una nueva técnica de otro máster de acá de Ciudad de Rol, que se llama Doku, que está mastereando Mago la Ascensión, y que es, te doy todos los puntos que quieras, pero ¿por qué están ahí? ¿Qué significan esos puntos? O sea, yo con él comencé la partida de Mago antes de venir a Ciudad de Rol, y el concepto de simplemente pon todos los puntos que quieras, pero dame el por qué existen ahí, me pareció bastante revolucionario, la verdad. Porque, digamos, mi experiencia con Dungeons and Dragons es, esto es lo que tienes, estás limitado a esto, y si quieres algo más, pues te jodiste, te toca subir de nivel. Y algunas veces las partidas de Dungeons and Dragons son bastante desproporcionales en algunos casos. Estuve jugando aquí en Colombia, con un grupo de Adventures League, y la verdad no me gustó mucho porque las historias son bastante lineales y es a empujarte, a mandarte en esta dirección, en esto. No sentí muchas oportunidades de interpretar un personaje. Y pues, digámoslo así, es por el ámbito de que la partida es contada por tiempo, es muy controlada realmente. Por fuera, cuando nos encontrábamos a jugar otro, pues, Dungeons and Dragons, pero no Adventures League, sino partidas abiertas, fue otra experiencia muchísimo más abierta, más bacana. Sin embargo, en la creación de personajes y en la continuidad de personajes, no había mucha libertad. Entonces, digamos que si juegas con puntos random que te dan los dados, puedes que seas muy bueno en algo y pésimo en el resto. O pueda que seas lo más horrible que te pueda pasar, que no eres ni especial ni malo en algo. Porque eres un personaje completamente plano, sin especialidad mágica o guerrero o de combate. Inclusive, si eres un rogue, un, si un ladrón que no puedes robar bien, que que tu experiencia, tu destreza, que es lo más que deberías tener, y te sale un 13 a lo mucho, entonces es feo, es muy feo. También digamos en Adventures League también juegan, digamos, tienes ciertos puntos que tienes que asignarle a todos. Pues ahí es chévere, pero tampoco te da mucho ámbito para libertad. Entonces, de ese modo, pues a mí me gusta, cuando yo juego en mis partidas de mundo oscuro, darles demasiada libertad a mis personajes,
Y también me gusta, digamos, premiar cuando, digamos, me escriben sus preludios o durante las partidas toman nota o si, digamos, por fuera, después de las partidas me mandan diarios o que resúmenes de lo que vivieron. También me encanta darles experiencia porque eso demuestra que ellos están interesados en contarme más que una historia, están interesados en participar, están interesados en demasiado. Y Oh, pues, supongo que hasta ahí debería dejar por esta pregunta. bueno, sí, sí, sí. Bueno, Ariamis va solo y todo, ¿no? Pues, tiene mucho potencial. Se sabe las Muchas preguntas gracias, muchas y gracias. bueno. Este, bueno, muy interesante lo que nos cuenta Ariamis. Uno pensaría que un jugador no tendría tanto que decir sobre el tema como un máster, pero tú has demostrado todo lo contrario. Has hablado tanto de la perspectiva como jugador y has dicho cosas muy interesantes, y también has hablado de la perspectiva como máster y lo mismo, también has dicho cosas interesantes. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Piensas que existen mejores jugadores que otros? Esa es una pregunta que de verdad no debería existir, porque si tú tienes jugadores, tú no deberías clasificarlos de ningún modo. Sin embargo, hay dos clases de jugadores que son el jugador experimentado y el jugador que no sabe. El jugador que no sabe precisamente es el principiante o es el que no ha querido aprender. De todas formas, no es para limitarlos o expulsarlos de la mesa. Dios te prohíba. Pero sin embargo, están los que no quieren participar o jugar bien, que son como el término un poquito entrando desde jugadores nuevos a jugadores experimentados que quieren simplemente como jugar o quieren simplemente mostrar poder. Hablemoslo de un modo más psicológico, es la gente que quiere algo que no tiene en su vida personal. Entonces, quieren montársela, quieren ser los malos del paseo y realmente dan una muy mala experiencia, no solo para el máster, sino para también sus compañeros de mesa. Ahora, el jugador experimentado es aquel que le interesa entender su concepto y contarme una historia. Entonces tenemos los que nunca han jugado, digamos, el juego o no tienen experiencia, pero tú dices, voy a abrir una mesa de mago o voy a abrir una mesa de cazador o de Dungeons and Dragons, que lo que primero hacen, cogen el libro y se lo leen. No importa si es de portada a portada, sino pueden simplemente leerse los conceptos de qué razas son o qué clases hay. En Mundo Oscuro es muy diferente, es qué clanes hay o qué creencias tienes o esto, lo otro, los varios tipos. Y están los que ya han jugado por bastante tiempo. Esa gente, digamos, no necesita ninguna clase de guía para crear sus personajes. Si simplemente quieren llegar con un personaje y te cuentan una historia, son gente que son demasiado interpretativos. Les encanta hablar, no salir de su personaje y la verdad me ha fascinado encontrar a esa gente. Se encuentran mucho, digamos, en LARPing y LARPing es un animal completamente diferente a Tabletop. Digamos, en Tabletop les recomiendo a todos los jugadores que comiencen por ese ámbito. Si comienzan por el ámbito del LARPing, van a sobrecargarse con demasiada información. Entonces, en definitiva, yo diría que hay dos tipos de jugadores. El nuevo, inexperimentado, y el experimentado, que simplemente busca aprender lo más rápido posible. Ujú. De hecho, creo que allí me contestaste dos
preguntas de un solo tiro. Al principio me ¡Yay! contestaste la segunda pregunta diciendo que no debería existir y después pasaste a la cuarta explicando los tipos de jugadores que tú crees que existen. Entonces, muy bien. Bueno, Bueno, Ariamis, ¿y cómo tú llevas el tiempo en tus partidas? disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Te cortaste un poquito. Ah, sí. ¿Cómo tú llevas el tiempo en tus partidas? Eso es algo que realmente toma bastante experiencia. Yo, como tal, no defino un tiempo limitado, sino lo defino es por una escena en la que tú haces algo de valor. Entonces, eso, digamos, acelera mucho el poder jugar, el poder ir alrededor de la mesa. Digamos, a mí no me gusta Dungeons and Dragons, seamos sinceros, porque tú estás limitado a que tu turno es un dado. Si hiciste daño, muy bien. Ahora tienes más dados para tirar. En general, la experiencia de Dungeons and Dragons me gusta para nuevos jugadores porque es algo como que pueden experimentar. Pero cuando ya estamos hablando de algo más experimentado, como lo sería Mundo Oscuro, ya entonces ya no cuento por tiempo, sino por escena. La escena en la que tú hiciste algo. Las escenas sociales son las mejores, las que te metes a interpretar, a que quieres hablar, tener la voz de tu personaje y esto y lo. Esas, esos jugadores son fascinantes, la verdad. A mí me gusta, digamos, desde la posición de un personaje del narrador. A mí no me gusta el concepto de personajes no jugadores, porque eso los refleja mucho digamos, en un videojuego en donde simplemente reaccionas a cuando te espichan, te dan clic y, hola, ¿cómo estás? Yo soy bla, 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 y mi papel es bla, bla, bla. No me gusta tener ese concepto, me gusta más es interpretar que yo sea, digamos, como narrador, meterme dentro de la piel de todos los personajes y pues desde ese ámbito me gusta es representar las escenas. He tenido muy buenas escenas, al mismo tiempo he tenido muy malas escenas. Y digamos, he aprendido una cosa, no todo el mundo sabe, digamos, interpretar, sino, digamos, un jugador nuevo eh, que lo meten a una conversación, pues no va a saber qué preguntar o no va a saber cómo ser, digamos, sutil o inquisitivo. Entonces, a ellos les doy la oportunidad, digamos, ¿quieres, ¿quieres tirar dados o quieres interpretar? Si me dicen que quieren interpretar, entonces pasamos completamente por sus personajes, mi personaje, esto, lo otro, y se pasa a la escena. Si es con dados, entonces se resume y es muchísimo más rápido, porque te dan un resultado y tú pues lo interpretas. Entonces, mesas con nuevos jugadores, me gusta para, digamos, acelerar los turnos. Combate, me gusta, digamos, no tanto meterle dado de que, listo, hiciste 3 de daño, no, sino a mí me gusta, listo, tu espada acaba de cortarle las tripas y tú ves cómo se sale y se desangre, bla, y se los describo. Digamos, con vampiro, me encanta pasarlos es a través de las escenas de alimentar, porque, digamos, hay algo que en Mundo Oscuro se ha pasado muy por encima, que es la maldición de que un vampiro simplemente sufre de hambre. Ujú. En Crónicas Oscuras, ahí ya se refleja más, es digamos, cómo es que es, o sea, el horror personal de lo que eres, de lo que estás pasando. A mí me gusta, digamos, mucho ese ámbito de Vampiro de Requiem, porque ahí puedo, pues, interpretar más, meterme más en la cabeza de los jugadores y generalmente he llegado a muy buenas escenas. En resumen, yo no hago tiempo ni cronómetros, yo hago una escena que te satisfaga.
Ujú. Y muchas veces en Vampiro, por lo menos tercera edición, invento aniversario, la alimentación no se interpreta, aunque debería ser un acto muy erótico, no se interpreta porque el mismo sistema no te incentiva a interpretarlo. Y es más algo de mera interpretación, es algo que el jugador tiene que tener cierto talento, cierta idea de cómo describir ese tipo de escena para poder de verdad internalizar en alimentarse, en besar, como se dice en vampiro, Sí, a un mortal. sí, exacto. Es Entonces, algo como bueno, gasolina, Ariel, llenar el tanque. Y pues la verdad, eso no me parece sí, sí, muy sí, claro. interpretativo. Y en quinta han intentado solucionar un poco eso, metiéndole un poco más de cuestión de sistema. Sí, en Pero este bueno, momento estoy escribiendo una historia para quinta edición. sí, Bueno, no es una lo habías historia, sino mencionado al un principio. setting completo para poder experimentar ese nuevo escenario. Y pues va a ser bastante interesante. El manual es bastante inmersivo, la verdad. Me gusta mucho lo que han hecho. Ujú. Y bueno, por último, Ariami, ¿cómo tú tratarías a los jugadores agresivos, groseros o faltos de sentido común? Bueno, yo he tenido bastantes de esos jugadores. Es más, he sido ese jugador. Porque, digamos, hay muchos jugadores que se enfocan en, digamos, mi personaje es antisocial o es agresivo o es em, bastante metido en su cabeza, en esto. También, digamos, hay otros que se van mucho por el yo no quiero ser sociable. Y la verdad me ha tomado bastante aprender cómo tratar con ellos. He llegado a una conclusión en la que simplemente es por fuera de la mesa, hablar con ellos privado y ver qué es lo que de verdad está pasando y qué es el cuento que están tratando de contar. Generalmente, ellos no tratan de contar un cuento, ellos no tratan de darte la historia, sino simplemente quieren mostrar poder. Quieren es ganar puntos, quieren es meterle un espadazo a alguien por la espalda y darle tan, tan, tan. Entonces, realmente ellos pasan de ser jugadores a ser más personajes no jugadores. Entonces, digamos, yo tuve en mi primera mesa de Hombre Lobo, tenía a una chica que formó una furia negra y le puso un background demasiado, digamos, agresivo y ella pues odiaba precisamente a los hombres. Entonces, era la única chica en una mesa de cinco jugadores. Entonces, ella se enfocó en antagonizar a todos los demás y pues a través de su interpretación llegó a dominar pues la manada y evitaba, digamos, no le gustaba seguir como la historia que yo tenía planeada. Entonces, en ese tiempo yo me guiaba mucho, digamos, por los settings ya preestablecidos que habían hecho el White Wolf. Entonces, pues para mí la historia era una línea y eran escena por escena, capítulo por capítulo y cosas así. Entonces, pues digamos, now, ahorita viéndolo desde la perspectiva, mirando atrás, entiendo que no le gustaba eso, no le gustaba estar limitada. Y pues cada vez que yo les daba una opción de hacer algo, ella dominaba la mesa a que no se fueran por ahí. Entonces, hubo una situación en la que simplemente me tocó hablar. Chicos, si no van a hacer esto, no tengo más que narrarles. Entonces, necesito tocar cortar, parar la mesa. Después de eso, hablé con... Disculpen. Después de la mesa, me tocó hablar con ella a ver si podía cambiar la perspectiva de su personaje. Entonces, eso nos llevó a una conversación bastante agitada, porque pues precisamente ella quería interpretar un personaje feminista y bastante agresivo. Y pues eso conllevó a que no se pudiera continuar la mesa.
y pues dejó de venir. Eventualmente la mesa cambió completamente su tonalidad. Ya con los otros jugadores fue mucho más ameno y hubo más campo, digamos, de contar la historia que yo estaba tratando de contar. Entonces, en definitiva, a los personajes y jugadores agresivos toca es hablarles, preferiblemente en privado, y ver si se puede llegar a un punto medio o preferiblemente que tengan, que reduzcan completamente esa agresión y solamente la pongan, digamos, en combate o si la escena realmente la pone. Otro personaje que, digamos, no me gusta narrarle es el que es antisocial. No es que sea agresivo, sino que simplemente quiere estar solo o se vuelve conformista a seguir los pasos de los demás. Asocial, asocial sería el término correcto. Exacto. Y, o sea, a separarse o a simplemente seguir sin hablar. Digamos, en el colegio había un amigo que su personaje era simplemente eso. Era un guerrero y siempre le subía todo a la fuerza o al ataque y simplemente seguía a otro jugador. Y pues la verdad sí era un personaje no jugador, seamos sinceros. Mm. También los he vuelto a ver bastantes veces y digamos, el LARPing, ese es un concepto que no se puede. O sea, por ningún modo se puede jugar con alguien que no quiere socializar. Y pues la verdad es mejor hablar con ellos de que si les gustaría algo más privado o más enfocado, pues que se puedan unir a una mesa de tabletop. En, y en tabletop, cuando son así, pues realmente toca hablarles de que, ven, esta historia que estás contando, no estás contando historia. Tien- Tu personaje es más que simplemente atacar o simplemente enfocarse, buscar cualquier cosa que se supone que estás buscando, sino toca ser alguien mucho más, digamos, cooperativo. Y eventualmente la gente aprende o la gente no quiere volver a jugar. Y pues, en cierto punto es mejor estar solo que mal acompañado. Y para una mesa de Ujú. rol es lo mejor, lo Y, más indicado. y bueno, ya finalizando, agregando lo que dijiste, muy interesante lo que nos cuentas de tu experiencia en el LARP y todo esto, creo que es único, nunca hemos tenido alguien que haya hablado sobre eso. Pero también he escuchado que muchas veces en los LARP aplicaban una estrategia de que se jugaba interpretativamente, pero en ciertos momentos se llamaba a los jugadores del LARP para que participaran en un evento importante donde sería necesario tirada de dados. Entonces allí esas personas que fueran meramente físicas podrían tener un poco de cabida, ¿no? Y también es verdad, chicos, aquellos que son nuevos en el rol, muchos de los que estamos aquí presentes damos estos por sentados, pero aquellos personajes que sean de cierta forma meramente físicos o callados, introvertidos, si el personaje es así, de verdad, o sea, que tú quieres contar una historia, esto es importante, quieres contar una historia de un personaje que sea así, callado, introvertido, muy fuerte y áspero el combate, está bien, pero enfócate en que tenga sentido, ¿no? Eso que cuenta, quizás escuchar esa historia puede ser algo más aburrido, pero si al final lo que estás contando es una historia de un personaje que literalmente es así, es completamente válido. Entonces, muchas gracias por tu participación, Ariami, repito. Y bueno, Muchas tenemos... gracias. Uh-huh. Antes de que cambies a otra, podría añadir una pequeña cosita, una pequeña. Ok, Ariami. Una recomendación para todos los nuevos jugadores. Salgan de su zona confortable. De verdad, se pueden divertir demasiado si tratan de hacer algo que no les, no estén bastante acostumbrados.
Digamos, si eres introvertido, busca algo extrovertido. En Vampiro existe el clan toreador, que digamos atrae mucho a la gente, entonces te obliga a participar. Si eres alguien bastante combativo, intenta el concepto de alguien que le da mucho miedo a las cosas, o el combate, o la agresión. Verás que puedes darte, digamos, bastantes opciones para contar otra historia y darte pues una buena experiencia. Eso es todo, muchísimas gracias. Ok, Aremi. Bueno, tenemos un participante sorpresa. Obviamente siempre estuvo planeado. Primo, ¿cómo estás? Primo, quizás se quedó dormido. Pero bueno, si nuestro participante sorpresa no puede participar esta vez, pues Morfeo lo ha batido. Ah, bueno. Primo, ¿estás allí? ¿Tiene permiso para hablar? Eh, ¿Me escuchan? ah, sí, sí. Ahora sí te escuchamos, primo. Ah, Listo, esos estaba 2 minuticos hablando. los cortamos, todo bien, todo bien. No, no sé qué onda, como que le quitaba, pero se quedaba pegado Ujú. en Discord el mute. Qué raro. Ok, perfecto, primo. Creo que ya tú eres canon, ¿no? Ya tú has participado antes en videos anteriores. No, creo que no. Es mi primer podcast. He Bueno, estado, pero no he participado. ¿podrías pasar a presentarte, por favor? Claro, claro, soy Ejecal Primo, creo que la mayoría me conoce y si no, pues me presento. Soy el máster de Vampiro los días martes y jueves. Últimamente, pues, los jueves se ha perdido un poco, pero pues hay que rescatarlo y retomarlo otra vez. Fuera de ello, pues, ¿qué más les puedo contar de mí? Llevo jugando más de 10 años, yo creo que sí le estoy pegando ya a los 15. Duré un rato sin jugar, obviamente, porque pues es difícil encontrar jugadores y gracias a Ala, pues estamos aquí en Ciudad de Rol. Me da mucho gusto pertenecer y ser parte de. Y pues aquí andamos, muchachos. No sé qué más quieran que les diga. Bueno, primo, yendo al tema del podcast, en tus partidas y en tu experiencia como máster, ¿qué tanta libertad tú crees que deberían tener los jugadores? Bueno, yo sinceramente considero que las mesas se hacen con base en lo que los mismos jugadores te van diciendo. A mí me gusta, por ejemplo, mucho escribir mis historias con antelación y ya conocer el final, pero pues obviamente estoy abierto a que tengo que reescribir cada semana un poco más dependiendo de las acciones que tomen mis jugadores. Me considero uno de los másters más, digamos, versátiles en ese sentido. No es que sea muy bueno, pero me gusta que mis jugadores tengan esa ventaja, que si ellos quieren realizar un cambio o hacer cualquiera de las acciones que pueda realizar algún cambio en mi historia, adelante. Al contrario, le pone sazón a la historia y no nada más ellos, sino que nos permite también a nosotros como máster eh, reinventarnos, crear rápidamente una nueva historia que pueda ser hasta mejor que la que tú pudiste haber escrito en su momento, ¿no? La improvisación es parte fundamental de todo este máster, yo creo. Perfecto, primo. Entonces, ¿piensas tú que existen mejores o peores jugadores? No, yo creo que cada uno aporta diferentes puntos. Sí, obviamente, creo que lo comentó en su momento, creo que Damarian. Pues como hay personalidades en el mundo, pues existen jugadores y de hecho es por eso, porque pues prácticamente aquí jugamos todo tipo de personas, ¿no? El, el, la principal tarea de un máster, yo creo, que es la que te hace máster ya, obviamente todos aprendemos, es como cualquier carrera, tienes que saber lo que estás narrando y ya haber leído y de alguna manera ser un poquito más
vivo que tus jugadores en cuestión de la narración que estás impartiendo. Pero pues obviamente la tarea fundamental del máster es poder ligar a un personaje que tiene ciertas, o a un jugador que tiene ciertas características y poderlo hacer convivir con una persona totalmente diferente o totalmente inversa a lo que es la otra persona, ¿no? Esa es la verdadera tarea de un máster, hacer que todas las personas que estén en tu mesa se diviertan. Y para mí es lo fundamental. Mientras tú estés divirtiéndote como máster, veas que tus jugadores se divierten, yo creo que es lo que más te debe de gustar, ¿no? Por eso a mí en lo personal me gusta masterear por esa misma razón. Muy bien, primo. Entonces, ¿cómo tú manejas el tiempo para tus jugadores? ¿Qué tanto tiempo le das? ¿Le das 5 minutos, 30 segundos, 20? Dependiendo de cuántos jugadores tengas, obviamente. Si son de 2 a 3 jugadores, pues obviamente les das tiempos un poquito más largos a cada uno. Pero yo normalmente cuando las mesas pasan de 3, 4, 5 jugadores, me gusta mucho juntarlos y que participen como narración, que ellos mismos se interrumpan, que ellos mismos hagan sus debates directamente. Y eso ayuda mucho a la historia. Yo creo que la peor cosa que puedes hacer, al menos de que seas muy bueno, yo creo que puede haber masters geniales que puedan hacerlo, es dividir de alguna manera a los jugadores y darles un poquito de tiempo segmentados entre ellos, porque a la larga ya cuando sobrepasas de 5 o 6 jugadores, pues obviamente te cuesta mucho trabajo ligarlos porque pues la acción de uno es totalmente diferente a la que pueden estar haciendo otros jugadores. Y pues obviamente te enfocas en esos jugadores hasta que no terminen la acción. Entonces a mí me gusta, normalmente los junto y pocas veces cuando va a ser algo fundamental a algún personaje, pues obviamente los divido. En lo personal me gusta hacerlo así, pero pues obviamente, como te lo vuelvo a repetir, depende de mucho de mis jugadores y de las acciones que ellos mismos quieran hacer. Excelente, excelente. ¿Y cuáles son los tipos de jugadores que te has encontrado a través de tu experiencia en el mundo del rol? No, pues afortunado, lamentablemente creo que me ha tocado de todo tipo, ¿no? Desde el jugador que es invitado por pura cortesía y él realmente no le gusta y tienes que obligarlo prácticamente a que le guste, hasta los jugadores que son tan devotos y que saben, lo puedo decir que más que tú y aún así pues intentar hacerles una historia amena que no los atosigue ni los aburra, ¿no? Pues yo creo que hay de todo, ¿no? Como lo habíamos comentado, hay de todo tipo de jugadores y pues obviamente lo más fundamental es intentar que tu mesa sea muy buena para todos. No creo que tengas que buscar 3 pies al gato, sino simplemente darles a los jugadores lo que ellos buscan, pero con ciertas restricciones. Obviamente el juego que es fácil para ellos, pues obviamente genera aburrimiento a la larga. Al igual si lo pones totalmente difícil, pues obviamente los jugadores terminan tirando la mesa. Las crónicas son bastante buenas. A mí en lo personal prefiero las crónicas que los one shots, porque yo considero que una noche o 3 horas o 4 no son suficientes para poder narrar una historia, al menos de que sea solo una batalla, ¿no? A veces es necesario ese contexto que les das a tus personajes. Normalmente una de las características, y perdón por cambiar un poco el tema, que me gusta pedirle a mis jugadores es obviamente la historia de sus personajes, que así ellos mismos se terminan amando a sus personajes, ¿verdad, Marian? Y ya no los dejan. Es algo muy bello porque pues obviamente se vuelven parte de ellos y cuando lo pierden pues obviamente genera cierta tristeza, pero pues saben que ese personaje ya fue fundamental para ellos, ¿no? Pues simplemente pasa la historia.
sí, pasa la historia y es recordado. Ve, por ejemplo, bueno, hemos tenido a Ricardo, a este muchacho, ¿cómo se llama? El doctor este, ¿A el Ciprián? señor. A Ciprián, por ejemplo, él se sigue recordando en mis historias y pasan a ser trascendentes aunque ellos ya hayan fallecido, ¿no? Un caso sería el hermano de la sombra que tenemos en Vampiro, la sombra que tiene un hermano que parece más Malkavian que la sombra, pero bueno, y aunque ya haya fallecido en la historia, pues obviamente dejan una huella, ¿no? En tus historias, en tus crónicas, y eso es bello, porque son personajes que se vuelven canon en todas las historias que vas teniendo. Ujú. No te preocupes por cambiar el tema, siempre es interesante escuchar ese tipo de historias. Diría yo que con mi experiencia de oyente, es el tipo de cosas que busco más, que me cuenten experiencias. Entonces, muy bien por allí. Y bueno, para finalizar con la última pregunta y ya para dar final al podcast, ¿cómo tratarías a un jugador agresivo, grosero o falto de sentido común? ¿Cómo los trato? Pues yo creo que poco a poco ellos mismos se van saliendo de las crónicas. No tan... en lo personal, dependiendo de cómo empiecen a contar su historia, si ellos se ponen en una manera altanera o de alguna manera agresiva con los demás personajes, los voy delegando y ya no les doy tanto la palabra, porque obviamente pues ellos empiezan a ser de alguna manera abusivos. Y pues obviamente no los corro, pero pues obviamente van perdiendo protagonismo en mis narraciones. Pero pues normalmente les doy la oportunidad, porque pues obviamente, como te lo digo, nadie es si están ahí es porque en verdad querían jugar y bueno, por algo crean su historia, ¿no? Por algo tuvieron el tiempo para escribir su historia, elegir a su personaje. Entonces, pues si su manera, su carácter es agresivo, pues adelante. Mira, hay personas que pueden ser muy reservadas e intentan personajes de acción. ¿Por qué no una persona que de cierta manera es un poco más reservada o con un carácter fuerte? ¿Por qué no intentar cambiarlo con un personaje totalmente contrario, como comentaba Falcon, ¿no? A veces el reto real no, en las mesas de rol no es mantener un carácter igual al que tú ya tienes, ¿no? Eso no es reto, eso es simplemente pues con una continuidad. Pero cuando tomas un personaje totalmente diferente a lo que tú eres y a lo que puedes generar en una historia, pues obviamente eso sí se vuelve un reto real y le da más sazón. Lo quieres y se vuelve más apreciable, porque obviamente te costó trabajo generar una personalidad que tú no eres. Una cosa muy importante creo que es, por ejemplo, cuando eliges eh, la profesión de tu personaje, ¿no? Hay ocasiones que, por ejemplo, con Cthulhu me gusta mucho, y sonará muy chistoso, pero generar si te eliges químico, ok, pues tienes química, pues sí, pero también me gusta que mismo jugador averigüe un poco de qué fórmula tienes que hacer, que realmente, que sea una historia de aprendizaje. Si te deja algo bueno, me gusta mucho a mí la historia y me gusta mucho meterles puntos reales en cada una de mis historias de Edad Obscura. Entonces, que realmente te deje una marca y dices, el Dux, por ejemplo, de los jueves, realmente así se le llamaba al regente de Venecia, ¿no? Y los personajes yo creo que lo memorizan, se lo quedan para toda la vida porque lo aprendieron de una manera más didáctica. Perdón, hablo Ujú. mucho. No, no importa, no importa. Está muy bien tus aportes. Y bueno, antes de dar el mensaje final, cabe destacar que Primo eh, me pidió una pequeña publicidad. Él masterea en el server de Ciudad de Rol una partida de Vampiro Edad Oscura. Se juega jueves y martes a las 9:30 horario de México. Entonces, para quien esté interesado, puede unirse a Ciudad de Rol, son siempre bienvenidos.
y hablar con Primo y preguntarle si hay plaza disponible. Entonces son todos invitados. Sí, gracias. Y te bueno, lo chicos, agradezco. es un placer, Primo. Entonces, para dar final a este podcast, cabe destacar que toda la información que han dado los participantes es muy valiosa. Yo hubiera apreciado mucho que alguien me hubiera dado esta información cuando yo empecé en el rol, que prácticamente empecé sin ningún tipo de ayuda, yo mismo solo, documentándome por aquí y por allá. Y bueno, eso, la información que aquí se dio es muy valiosa y espero que les sirva muchísimo. Y bueno, para ya terminar, también hay alguien más que me pidió un poco de publicidad y es otro servidor de rol, el cual le pertenece a Lucifer. Lucifer, ¿tienes el espacio? Hola, muchísimas gracias, en serio. Sí, yo soy administrador de un server llamado Galaxy Rollverse y pues les estaré dejando el link para ahí que se unan. Estamos buscando tanto masters como jugadores de distintos tipos, tanto, yo qué sé, Cthulhu. Nos gustaría bastante tener de vampiro, no tenemos ningún máster de vampiro. Sería bastante interesante y pues les estaré dejando el link por aquí para que se unan. Y pues eso, simplemente llegar y divertirse. Es tanto de rol como cualquier cosa friki, videojuegos, anime, de todo. No, usualmente nos reunimos a hablar de todo un poco. Comunidades aliadas, chicos. Entonces, bueno, se despide su servidor Jesus y hasta luego.